Bueno, buenos días a todo el mundo. Primeramente, mi agradecimiento enorme a Daniel por recordarse de mí y en su nombre también a todo el equipo que está trabajando en UNACEP, a la doctora Gaby y a todos los demás compañeros y compañeras que han ayudado a construir este ámbito de debate que me parece sumamente valioso y necesario. Tengo que decirles que la primera sorprendida en que pudiera hablar sobre el tema desde la perspectiva de género he sido yo misma. Incorporar la mirada de género a las políticas de seguridad ciudadana no es un tema fácil, no sucede sin resistencias. E incorporarlo al tema del transporte o la seguridad vial es altamente novedoso. Así que celebro doblemente la posibilidad de compartir con ustedes estas ideas. Quizás valga la pena que haga una aclaración. Bueno, no voy a usar PowerPoint. Tengo un pequeño, breve trabajo para compartir con ustedes, del que si gustan podrían ir tomando algunas notas o ideas, sobre todo las preguntas que les pudieran disparar, y estaría interesante para mí si ustedes las pudieran ir registrando, cuestión de que luego, al finalizar la siguiente presentación, pudiéramos compartir alguna instancia de intercambio y debate sobre los intereses que a ustedes les ha despertado, tanto lo que dice quien les habla como los otros compañeros de mesa. Bien. Bueno, como ustedes verán, el tema que elegí se llamó Seguridad Ciudadana, una aproximación desde la perspectiva de género. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de por qué esto de seguridad ciudadana cuando hablamos de normas de transporte y seguridad vial. Empiezo. El tema de la seguridad ciudadana incluye el binomio respeto, incumplimiento de las normas de convivencia. Este núcleo de problematicidad se ha convertido en un componente central para las sociedades, especialmente las latinoamericanas, ya que la violencia ha comenzado a marcar las relaciones entre habitantes, que son tamizadas por sensaciones de inseguridad, desamparo, agresividad, necesidad de autodefensa, incidiendo esto en una disminución de la percepción de la calidad y en consecuencia disfrute del espacio público de las ciudades. En este trabajo ponemos a consideración la idea de que el tema de la seguridad ciudadana y el tránsito en la ciudad constituyen un binomio cuya diferenciación es solo artificiosa y que como unidad problemática debe ir más allá del análisis de los sentimientos de inseguridad y la invocación al respeto por las normas instituidas. Consistente con este enfoque multisectorial y complejo, entendemos que incorporar la perspectiva y el análisis de género a la seguridad vial y ciudadana resulta consistente, pertinente y progresista políticamente hablando. Si nos situamos en la tradición feminista, específicamente la que tiene acervo en nuestro país, entendemos que la mayoría de los estudios y estadísticas se han concentrado en la violencia doméstica o intrafamiliar, lo cual constituye sin duda un gran problema. Pero precisamente esta condición de problema urgente o urgencia no nos ha permitido tener el tiempo para darnos una mirada más integral sobre cómo la violencia afecta de manera diferenciada a mujeres y varones en otros ámbitos de la vida. Intentaremos aquí dar cuenta de que cuando se plantea que existe violencia contra las mujeres, no solo nos referimos a los delitos tradicionales que dificultan la vida cotidiana dentro o fuera del ámbito doméstico, ya sean estos hurtos, rapiñas, violaciones, sino que también estaremos hablando de fenómenos vinculados a la forma en que se concibe la participación ciudadana en el desarrollo urbano. Es decir, hablaremos de la necesidad de incorporar la perspectiva de género
a las políticas de seguridad ciudadana como una forma distinta de mirar y pensar los procesos sociales, las necesidades y demandas, las campañas de sensibilización y educación, los objetivos del desarrollo urbano, incluyendo las diferencias de género y la heterogeneidad de las necesidades, intereses y demandas, tanto de las mujeres como de los varones, descomprimiendo un pensamiento universalista que permita de este modo articular la complejidad de las vivencias y necesidades de todas y todos. Con permiso, esta primavera tan otoñal no mejora mucho con el agua, pero a mí me produce una sensación de alivio, ya que estamos hablando de sensaciones y necesidades. Cuando pensamos en el binomio seguridad-inseguridad, hablamos de un núcleo de problematicidad que está inserto en la cuna de los derechos, del discurso y la lógica de los derechos humanos, en tanto garantistas. En el marco de los derechos de las mujeres, hablar de igualdad no significa hablar de una identidad con los varones, sino que significa tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales, con los mismos deberes, pero, la cara más oculta de esto, también con la misma posibilidad de obtener beneficios, ya que las personas tienden a tener, y deben hacerlo, el mismo valor y dignidad. En consecuencia, la misma recompensa por las mismas tareas desempeñadas. Por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en el análisis de los derechos humanos constituye un instrumento de cambio en las relaciones entre mujeres y varones y entre ambos y cada uno con la sociedad, al convertirse en un mecanismo que contribuye a visualizar inequidades construidas de manera artificial, socioculturalmente, y así detectar la mayor especificidad en la protección que precisan quienes sufren desigualdad o discriminación. Este punto es resaltado por la Convención contra toda forma de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, y retomado luego en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, 1995. Recordemos que Uruguay participa de todas las plenarias internacionales y es suscriptor de todos los convenios y tratados internacionales a la vez. El concepto de seguridad ciudadana suele aludir a la necesidad de estar libres de temor, sentirse libre de amenaza a la seguridad personal, a no ser víctima de actos de violencia, es decir, ser libre de cualquier hecho que atente contra los derechos humanos. En este sentido, no podemos obviar los efectos indirectos que la violencia y su consecuente combate generan en las prácticas ciudadanas, dado que las personas tienden a asumir mecanismos que llevan a modificar sus conductas cotidianas. Toda acción de defensa que se instale en la población es causa y efecto de un nuevo comportamiento social. Individualismo, angustia, marginación, desamparo, aislamiento, desconfianza y, como corolario, agresividad, entre otros. En ese camino se han tenido que proteger las personas de los posibles ofensores, pero esto no se ha dado de igual manera en ciudadanos que en ciudadanas. En lo que respecta a las mujeres, se ha constatado predominantemente cambios en los horarios habituales de circulación, transformación de los espacios transitados cotidianamente, lo cual impone restricción en las relaciones personales sociales, porque todo conocido es sospechoso. A su vez, se ha observado intentos de reducción de la sensación de vulnerabilidad personal, adquiriendo armas, perros, alarmas o incluso aprendiendo artes de defensa personal. La noción de seguridad ciudadana desde la perspectiva de género no puede ignorar las desigualdades en el ejercicio de poder. Esto se sostiene en lo que conocemos como la socialización de género.
Entendemos por socialización de género un proceso de diferenciación mediante el cual las personas, ya varones o mujeres, interiorizan las pautas culturales que deben seguir. En este sentido, la socialización femenina y la masculina influye sobre la percepción de los resultados de la agresión. Algunos estudios dan cuenta que en los varones opera una suerte de economía de la violencia, basada en la autoafirmación y una evaluación instantánea de costo-beneficio con una limitada percepción sobre las consecuencias en otros de sus actos violentos. De alguna manera, en las mujeres se evidencia una percepción más aguda de la interdependencia, de asumir responsabilidad por otras personas. Predomina un sentimiento de culpa y un agudo temor a los resultados que puede generar el ejercicio de la fuerza en el sentido de acto violento. Sucede entonces que la violencia es un mecanismo predominantemente tendiente a la dominación y el control. Por lo tanto, es un mecanismo que evidencia poderes jerárquicos que se basan o se sostienen a través de la eficacia simbólica y los efectos de las inclinaciones modeladoras por las estructuras de dominación. Tanto varones como mujeres estamos sometidos constantemente a un trabajo de diferenciación que nos masculiniza o feminiza hasta en las formas que hablamos, nos relacionamos o nos conducimos en el tránsito y en toda nuestra cotidianidad urbana. Es necesario revisar esta construcción de la masculinidad y la feminidad, que permita cuestionar estereotipos, creencias, elaboraciones representativas y simbólicas que justifican ciertos comportamientos violentos. Se trata entonces de analizar y trabajar en la organización de la vida social y política que reproduce las dimensiones aceptadas por el histórico social de la organización genérica del mundo. ¿Me descontás las pausas? No. Voy descontando, Anabel, quédate tranquila. Lo que diferencia el ejercicio de la violencia ejercida sobre el género femenino con la violencia en general, que es un tema de alto debate, es, por lo expuesto precedentemente, la dinámica de la subordinación que aparece como normal o normativizada, estableciendo formas de relación a través de un deber, ser, hacer, que atraviesan el comportamiento individual y las estructuras sociales. Nos preguntamos entonces, ¿qué puede aportar la perspectiva de género al campo de la seguridad vial y el transporte urbano? ¡Charán! Algunos organismos internacionales, por ejemplo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, han comenzado a promover la integración sistemática de la perspectiva de género en proyectos de infraestructura, transporte urbano y seguridad vial. Para ello se han considerado predominantemente el análisis de dos variables, la variable movilidad y la variable accesibilidad. Movilidad, de acuerdo a estos informes, refiere al movimiento de las personas y se suele medir, por ejemplo, con el número de viajes que cada individuo o sujeto social realiza. Accesibilidad, en cambio, refiere a la facilidad, yo diría factibilidad, con que las personas pueden viajar y a la posibilidad de alcanzar los servicios o actividades deseados. Tomé como ejemplo estudios pilotos realizados a través del BID en el marco de la incorporación de la perspectiva de género a las condiciones de seguridad vial y transporte urbano en 3 ciudades. En México, Distrito Federal, en Cali, Colombia, y en Londres, Inglaterra.
3 ciudades diferentes. En estas ciudades, al incorporar la perspectiva de género, se ha puesto en evidencia algunos elementos que me gustaría resaltar. Por ejemplo, las mujeres valoran más la flexibilidad horaria del transporte y la iluminación de las paradas o puntos de destino. Realizan predominantemente trayectos cortos, numerosos y complejos. Las rutas de traslado de las mujeres en la ciudad suelen ser variadas, pero concentradas en pequeñas áreas que preferentemente se organizan en torno a la zona de residencia y o a la zona laboral. Habitualmente las mujeres en el tránsito por la ciudad van acompañadas por sus hijos y o por otros niños y niñas. Al mismo tiempo van cargadas de paquetes, desde los habituales, con los que salen del hogar, hasta los que incorporan en las compras que van haciendo en estos múltiples tránsitos. E incluso van con el carrito del bebé. En el transporte urbano, las mujeres se encuentran absolutamente más vulnerables al acoso sexual y a ser molestadas, es decir, censuradas por las características de su estilo de utilización del transporte. Es común ver los gestos, pero también escuchar en bajo tono una frase como, bueno, si tenía plata para comprar tantas cosas, ¿por qué tiene que subir al ómnibus con todas ellas molestando a todo mundo? Se podría haber tomado un taxi, por ejemplo. Por otra parte, los varones, no solamente él, realizan primordialmente trayectos escasos, simples y repetitivos, son casi lineales. Los destinos están en general más alejados del hogar, mayormente circunscriptos al lugar del trabajo. Estos trayectos lineales en general están en relación al hogar y el centro de trabajo. Rara vez los varones llevan carga consigo, tomando como esto de ir comprando cosas y acumulando cosas en los tránsitos cotidianos. Rara vez sufren acoso sexual o son molestados por su conducta en el tránsito. Y si se les pregunta qué valoran de un transporte público o del trazado vial de una ciudad, invariablemente van a hablar de la velocidad. La velocidad es el principal ítem señalado por varones consistentemente en estas 3 ciudades distintas, con características demográficas y urbanísticas bien diferentes, y sin embargo consistentemente los varones han señalado la velocidad en los medios de transporte como el punto central. A partir de estos estudios y de otros, yo tomé estos 3 que me parecieron representativos, se han elaborado algunas, por parte de las expertas que han trabajado en estos estudios, han elaborado algunas recomendaciones en lo que refiere específicamente a la seguridad vial. Destaco 3 de estas recomendaciones. 1. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y a la sociedad toda sobre el conocimiento y respeto de las normas, tanto como de las normas de los derechos de las mujeres, tendiendo a hacer cumplir las normativas vigentes, no solo desde la neutralidad, sino también desde la perspectiva de género. 2. Diseñar infraestructuras y servicios que cumplan con los principios de planeación urbana y vial para la seguridad incorporando la perspectiva de género. Y 3. Se sugiere una redefinición y apropiación del espacio público
a través de propuestas inclusivas e interinstitucionales que promuevan sinergias entre las distintas entidades y los ciudadanos con el objetivo de lograr una mayor equidad en los sistemas de transportes. Esto quiere decir que la asequibilidad y accesibilidad, los diseños arquitectónicos y la seguridad componen características del sistema de transporte que moldean, inciden de manera definitiva en las decisiones de viajar que varones y mujeres toman. Si las percepciones de varones y mujeres respecto a la seguridad vial son diferentes, ello da cuenta de que sus necesidades también lo son. Por lo tanto, la integración de las necesidades de las mujeres en las especificaciones técnicas, la inclusión de variables que permitan desagregar los datos recogidos por sexo y género, posibilitarán el diseño y la realización de acciones tendientes a disminuir la violencia. Muchas gracias.